Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Vamos a trabajar la temática compuestos químicos. Pero antes de abordar esta temática debemos tener presente unos conceptos claves. Por ejemplo, ¿qué es un elemento? Para poder tener con mayor claridad el concepto de compuesto químico. Miremos qué es un elemento. Es una sustancia que está formada por el mismo tipo de átomos. No se puede descomponer a otra sustancia más simple. Los elementos los encontramos en la tabla periódica, es decir, la tabla periódica en la actualidad agrupa los 118 elementos que se conocen actualmente, entre ellos, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el helio, el argón, el aluminio. ¿Sí? Son 118 elementos que podemos encontrar en la actualidad en la tabla periódica. Teniendo claro ese concepto, miremos qué es un compuesto. Un compuesto es una sustancia que está formada por la combinación química de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. Es decir, que el compuesto resulta cuando nosotros combinamos dos o más elementos distintos de los que encontramos en la tabla periódica. Ejemplo, el cloruro de sodio. Si observamos que está compuesto por dos elementos distintos, es decir, tiene átomos de sodio y tiene átomos de cloro. Los compuestos los podemos clasificar de la siguiente forma. Hay compuestos orgánicos y hay compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos, sus moléculas están formadas principalmente por el átomo de carbono y forman parte de los seres vivos. Un ejemplo de compuestos orgánicos es la sacarosa, el azúcar de mesa que utilizamos de manera convencional en nuestros hogares. Los compuestos inorgánicos son aquellos que son de origen mineral y muchos están presentes en nuestro planeta desde la formación. Ejemplos, como ya hemos comentado, el cloruro de sodio, y pocos de estos compuestos están formados por carbono. Estos a su vez los podemos clasificar según el número de elementos que conforman los compuestos. Miremos entonces que de esta manera encontramos compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Los compuestos binarios están formados por dos tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, el óxido de azufre lo encontramos acá. Miremos la molécula del óxido de azufre. Está compuesta por átomos de azufre, que se representa con el símbolo químico la letra S mayúscula, y átomos de oxígeno, se representa con la letra O. El símbolo químico del oxígeno es la letra O. Por lo tanto, es un compuesto binario. ¿Por qué? Porque tiene átomos de azufre y átomos de oxígeno. Miremos que es un compuesto ternario. Es aquel que está formado por tres tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, el ácido perclórico. Miremos la molécula del ácido perclórico acá. Está formado por átomos de hidrógeno, que se representa con la letra H mayúscula, átomos de cloro, que se representa con la letra C mayúscula y L minúscula, y átomos de oxígeno, que se representa con la letra O mayúscula. Entonces miremos. Tiene tres átomos diferentes, el hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Y por último, el compuesto cuaternario, es aquel que está formado por cuatro tipos de átomos diferentes. En el caso de el bicarbonato de sodio, observemos que está compuesto por átomos de sodio, que se representa con el símbolo químico la letra N mayúscula y la A minúscula, átomos de hidrógeno, átomos de carbono y átomos de oxígeno. Teniendo en cuenta eso, miremos a ver estos ejemplos que tenemos aquí en la pantalla, qué tipo de compuesto será, si será binario, ternario, cuaternario. Tenemos aquí entonces el óxido de aluminio. Miremos que tiene átomos de aluminio y tiene átomos de oxígeno. Por lo tanto, el óxido de aluminio es un compuesto binario. Observemos acá el hidróxido de litio. Tiene átomos de litio, tiene átomos de oxígeno y tiene átomos de hidrógeno. Observamos que tiene entonces tres átomos diferentes. Por lo tanto, es un elemento ternario. Los compuestos químicos los podemos agrupar en cuatro principales funciones. Está la función óxido, los compuestos químicos inorgánicos, la función óxido, la función ácido, la función hidróxido y la función sal.
Entonces miremos estas cuatro principales funciones, cómo se forman, cómo los podemos encontrar en la naturaleza, cómo podemos distinguir el uno del otro. Entonces miremos que la función óxido son compuestos binarios, es decir, que está formado por dos átomos diferentes. En este caso está formado por oxígeno y un metal o un no metal. La unión del oxígeno con un no metal da como resultado un óxido ácido y la unión del oxígeno con un metal da como resultado un óxido básico. Miremos unos ejemplos. Acá tenemos el cloro, que es un compuesto no metálico. Cuando lo combinamos con el oxígeno, me da como resultado un compuesto que se denomina monóxido de dicloro. Entonces, fijémonos, el cloro es un no metal, más el oxígeno me da como resultado un óxido ácido. Recordemos que siempre cuando se mezcla, cuando se combina el oxígeno con un no metal, nos da como resultado un óxido ácido. El hierro, que es un elemento metálico, cuando se combina con el oxígeno, nos da como resultado un compuesto que se denomina trióxido de hierro. En este caso, el ejemplo que tenemos de la reacción química en la pantalla. Entonces, para tener presente que cuando se mezcla o se combina un elemento metálico con el oxígeno, obtenemos un óxido básico. Los elementos metálicos los podemos encontrar en su gran mayoría en la parte izquierda y central de la tabla periódica. Los elementos no metálicos los podemos encontrar en la parte derecha de la tabla periódica. Son ejemplos de elementos metálicos, por ejemplo, el zinc, el cobalto, y de elementos metálicos el azufre y el cloro. Miremos entonces, acá el oxígeno está combinado con el azufre, pero el azufre es un elemento no metálico. Por lo tanto, el oxígeno, o en este caso la molécula que tenemos en la pantalla, que es el dióxido de azufre, es un óxido ácido. ¿Por qué ácido? Porque está unido o combinado con un elemento no metálico. Aquí en este otro caso, la segunda molécula o compuesto que tenemos en la pantalla es el óxido de zinc. Está combinado el oxígeno con un elemento metálico. Cuando el oxígeno se combina con un elemento metálico, nos da como resultado un óxido básico. Acá tenemos el óxido de cobalto. El cobalto es un elemento metálico, por lo tanto, el resultado es que es un óxido básico. Por último, tenemos el cloro. El cloro es un elemento no metálico, por lo tanto, cuando se une el cloro con el oxígeno, obtenemos un óxido ácido. En nuestra atmósfera podemos encontrar gases como el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas que se genera por las erupciones volcánicas, se genera de forma natural, de esa manera, por erupciones volcánicas, pero nosotros, los seres humanos, también podemos generar a la atmósfera gases como el dióxido de azufre, a través de las fábricas, centrales eléctricas, quemas de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo. Cuando se combina la humedad del aire con el dióxido de azufre y cae la lluvia, es decir, las precipitaciones, se genera la lluvia ácida. Esta es una problemática que se puede presentar porque afecta la lluvia ácida a plantas y cosechas debido a la formación de compuestos como el ácido sulfúrico. Entonces fijémonos que cuando este dióxido de azufre se combina con la humedad del aire, se genera la lluvia ácida, y esta lluvia ácida, como contiene ácido sulfúrico, entonces va a afectar a diferentes plantaciones. Entonces es a modo de ejemplificar cómo podemos encontrar óxidos en nuestra naturaleza, y más adelante vamos a ver otros compuestos químicos, de qué manera los podemos usar o su aplicación en las diferentes industrias. Miremos ahora función hidróxido. Son también conocidos como bases o álcalis. Se caracterizan porque presentan en su estructura el grupo funcional llamado radical hidroxilo, es decir, se representa con la letra OH. Tienen sabor amargo, son jabonosos al tacto, son corrosivos, tienen un pH mayor a 7. Entonces miremos cómo se forma un hidróxido. Cuando se combina un óxido
un óxido básico, más agua, se produce hidróxido. Se produce un compuesto que se llama hidróxido. Entonces miremos, recordemos que un óxido básico es el que resulta de la combinación del oxígeno con un elemento metálico. Aquí tenemos el monóxido de dipotasio más agua, obtenemos hidróxido de potasio. Acá tenemos monóxido de disodio más agua, obtenemos hidróxido de sodio. Entonces hemos visto la función óxido y la función hidróxido. Miremos entonces cuál de los siguientes compuestos es un hidróxido. Recordemos que el hidróxido tiene el grupo funcional llamado radical hidroxilo, que se representa con la letra OH. Entonces miremos cuáles de los compuestos que tenemos en la pantalla son hidróxidos. Identifiquemos el grupo funcional hidroxilo. Miremos a ver entonces. Tenemos el hidróxido de níquel, ¿sí? Observamos el grupo funcional acá, el radical hidroxilo. Tenemos el hidróxido de cobre, podemos identificar el grupo funcional de esta forma, la parte derecha del compuesto como tal. Y por último tenemos el hidróxido de plata. También podemos identificar el grupo funcional, el radical hidroxilo, acá en el compuesto como tal. Los otros compuestos que tenemos en la pantalla son óxidos, ¿sí? En estos no observamos el grupo funcional o el radical hidroxilo como tal, que caracteriza a los hidróxidos. En la industria podemos encontrar aplicaciones de estos hidróxidos también, en este caso en el sector agrícola. Por ejemplo, el dihidróxido de cobre es un compuesto químico que tiene amplio uso en la industria agrícola, ya que por su poder bactericida, antibacteriano y fungicida, se utiliza para evitar el crecimiento de hongos y bacterias patógenas que puedan afectar a los diferentes cultivos. Miremos la función ácido. Son compuestos químicos que tienen al ion hidrógeno como grupo funcional. Tienen sabor ácido, son corrosivos, producen quemaduras de la piel, tienen un pH menor a 6.5. Existen dos clases de ácidos inorgánicos. Encontramos los ácidos oxácidos, ellos contienen oxígeno en su molécula, y los ácidos hidrácidos que no contienen oxígeno. Miremos entonces cómo se forma un ácido oxácido y cómo obtenemos un ácido hidrácido. Un ácido oxácido resulta de la combinación de un óxido ácido. Recordemos que fue el primer grupo funcional que miramos. El óxido ácido se forma de la unión del oxígeno con un elemento no metálico. Más agua, se obtiene ácido oxácido. Ejemplo, como se combina el trióxido de azufre más agua, se obtiene ácido sulfúrico. Un ejemplo de ácido hidrácido, recordemos que el ácido hidrácido se forma cuando se combina el hidrógeno con un no metal en solución acuosa. Entonces miremos, el hidrógeno con el cloro en solución acuosa obtenemos ácido clorhídrico. Este es un ácido hidrácido. Entonces miremos con los ácidos que tenemos en la pantalla cuáles son hidrácidos y cuáles son oxácidos. Recordemos que el ácido oxácido contiene oxígeno en su molécula y los hidrácidos no contienen oxígeno. Entonces miremos acá. Aquí tenemos al ácido yodhídrico. ¿Qué será? ¿Un ácido hidrácido o un ácido oxácido? ¿Tiene oxígeno o no tiene oxígeno? No tiene oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, es un ácido hidrácido. Tenemos aquí el ácido nítrico. Contiene oxígeno en su molécula. Si lo observamos, por lo tanto, este es un ácido oxácido. Tenemos por último el ácido selenhídrico. No observamos oxígeno en su molécula, por lo tanto es un ácido hidrácido. Miremos que en nuestro organismo también podemos encontrar algunos tipos de ácidos. Por ejemplo, en los jugos gástricos encontramos que el ácido clorhídrico hace parte de la composición de los jugos gástricos. El ácido clorhídrico tiene un pH aproximado de 1, ¿sí? Y es muy importante en nuestro organismo el ácido clorhídrico porque permite o favorece la desnaturalización de las proteínas
y la absorción de los nutrientes. Entonces miremos también la importancia de este ácido, en este caso ácido clorhídrico, en nuestro organismo para favorecer la digestión. Los ácidos, como ya hemos comentado, tienen un pH inferior a 6.5, es decir, que lo podemos encontrar en la parte izquierda de la escala de pH. Y los hidróxidos tienen un pH superior a 7, es decir, que lo podemos ubicar muchos de estos compuestos químicos en la parte derecha de esta escala de pH. Ya por último tenemos la función sal. La función sal son compuestos que resultan de la reacción de un ácido con una base o hidróxido. Por lo general son sólidos de sabor salado en disoluciones acuosas, es decir, disueltas en sal, conducen la corriente eléctrica. Tenemos que hay sales oxácidas y hay sales hidrácidas. ¿Cómo se conforma o cómo se forma mejor una sal oxácida? Cuando se combina un hidróxido más un ácido oxácido, se obtiene una sal oxácida. Ejemplo, obtenemos acá en la pantalla el carbonato de sodio, es un ejemplo de sal oxácida. Ejemplo de sal hidrácida, recordemos que la sal hidrácida se obtiene al neutralizar un ácido hidrácido con un hidróxido. Entonces miremos la fórmula química, hidróxido más ácido hidrácido, obtenemos sal hidrácida. Un ejemplo de sal hidrácida es el cloruro de sodio. Miremos que en nuestra vida cotidiana también tienen gran uso y aplicación diferentes tipos de sales. Por ejemplo, el cloruro de sodio es la sal de mesa, es la que usamos de manera habitual en nuestros hogares para las diferentes preparaciones, ¿sí? Para darle sabor a nuestras preparaciones e incluso para conservar los alimentos. Y tenemos otra sal que es, por ejemplo, el cloruro de calcio. El cloruro de calcio se utiliza en la industria de los alimentos, específicamente en la láctea, para favorecer la formación de la cuajada en la elaboración de los quesos.